Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están escuchando desde el Centro Cristiano de Oración. Les damos la bienvenida. Bienvenido Alejandro, bienvenida Pastora Estela Maris de Bauzá. En esta tarde queremos escucharte, pero antes vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a Alejandro que inicie el estudio de esta tarde con una pequeña oración. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde porque podemos estar nuevamente reunidos junto con la familia y con todos aquellos que están viendo este video o que lo van a ver después. Te damos gracias, Señor, porque nos reunimos para aprender más de ti, más de tu palabra. Usa, Señor, a la pastora Estela en esta tarde para que pueda ser un instrumento, Señor, de bendición y que podamos aprender más de tu palabra y de todo aquello que el Señor ponga en su corazón. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. Vamos a compartir la pantalla y cuando vos quieras podés comenzar. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Y en este día vamos a hablar dos temas, pero el primero vamos a hablar sobre las bodas del Cordero. Y bueno, teniendo en cuenta el cuadro visual que tuvimos en la clase anterior con la ayuda de Silvia, nosotros podemos ubicarnos nuevamente en como diríamos, en la cronología de los acontecimientos. Entonces, repasando, nosotros ya vimos las 7 iglesias de Apocalipsis que nos revelan el tiempo del fin de la dispensación de la gracia. Luego que termina esa dispensación es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego vimos en la clase anterior, hablamos algo sobre el tribunal de Cristo o el bimá de Cristo, que eso va a acontecer en el cielo, mientras en la tierra está la gran tribulación, y también tocamos algo del tema de la gran tribulación. Y hoy vamos a dedicar unos minutos porque traté de sintetizar lo más posible el tema de las bodas del Cordero, para luego también hacer una síntesis, un bosquejito sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, para comenzar el tema, las bodas del Cordero, quiero leer en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino de las acciones, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, tenemos solamente 2 puntos para tratar sobre las bodas del Cordero. Y en primer lugar, tenemos el primer punto, es el tiempo de las bodas. Bueno, la misma palabra nos revela la secuencia de los acontecimientos. Entonces, como hemos visto en el cuadro, por un lado tenemos el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo o el tribunal de recompensa, y por otro lado, lo que hemos leído en Apocalipsis 19, que habla que han llegado las bodas. Y otro pasaje más adelante, en este mismo capítulo, nos habla del caballo blanco, y eso se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. O sea que en ese mismo capítulo nosotros lo encontramos en el versículo 11. Y se los menciono porque si ustedes leen este pasaje de Apocalipsis, lo siguen leyendo, entonces ahí se van a encontrar en ese otro versículo la segunda venida de Cristo. Ahora,
volviendo a que han llegado, yo pongo entre comillas ese han llegado, encontré un comentario que habla del tiempo de verbo, aoristo, que designa una acción bien definida con principio y fin. Yo creo que esto del verbo, Silvia como profesora va a saber mucho más que yo, pero bueno, yo encontré este comentario. Entonces, así con esta traducción de aoristo del hebreo, ¿verdad? Esta traducción, debemos entender que significa un acto terminado, después de haberse vestido con los galardones del Bimá o del Tribunal de Recompensa de Cristo, porque dice que aparece la novia con las acciones justas de los santos. Eso entonces es referente a el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de las bodas lo ubicamos ahí. Ahora, yo encontré algo interesante en esa secuencia. Primero, encontramos los galardones, ¿no es cierto? Mirando esas secuencias. Encontramos que el Tribunal de Recompensa entrega los galardones. Ahí recibe las acciones justas. Y recuerden, cuando hablamos de ese tema, que no todos los galardones son iguales. Y esto me hizo asociar con algo. Cuando yo era jovencita, con dos amigas de la iglesia, nos gustaba ir los sábados a alguna iglesia católica, porque en esas iglesias todos los sábados había casamientos, y algunas veces había hasta 2, 3, 4 casamientos. Muchos saben esto, ¿no es cierto? Y ahí nosotras, como jóvenes, como que soñábamos también un día estar vestidas de novia, ahí evaluábamos. Esta está muy pomposa, la otra novia muy sencilla, o la otra más o menos. Pero ¿saben qué era? Que ahora estudiando esto, ¿no es cierto? Encuentro que todas eran novias y todas estaban de blanco y estaban arregladas según lo que podían. Yo entiendo que dentro de lo que podían estaban lo mejor arreglado. Pero hay algo interesante. A todas estas novias les esperaba un novio en el altar. Y la otra cosa que puedo asociar con esto es que no entraban a las bodas al casamiento, no entraban con el novio. Pero ¿qué pasa cuando la novia entra, ¿no es cierto? Entra, el novio le espera en el altar, pero sí las novias salían con el novio, ¿no es cierto? Salían con él. Así la novia de Cristo es arrebatada, llamada a su presencia, o sea, vamos como novia junto al novio, y después de las bodas, el Señor vuelve con nosotros, el novio, con la novia, aquí a la tierra. Por eso es que asociamos el tiempo de las bodas, las asociamos con después de las recompensas. Ahí la novia ya está toda ataviada, ya está toda con el lino fino, ya está blanca y resplandeciente, ¿no es cierto? Entonces, vemos que podemos hacer con esto una asociación, ¿cierto? Pero después, volviendo, ¿no es cierto?, al tema, vemos entonces si podemos entender cualquier cosa, después me ayudan, me preguntan. Luego tenemos el punto número 2. El punto número 2 dice los participantes de la boda. Es un evento que no cabe ninguna duda que envuelve solamente a Cristo y a la iglesia, porque por eso estamos hablando este tema, ¿verdad? Y hermosa acá la ilustración que nosotros tenemos en pantalla.
Entonces solamente los participantes son solamente Cristo y la iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? Porque en un momento yo les hablé de la iglesia verdadera y les hablé de la iglesia profesante. Entonces, cuando decimos que envuelve solamente a Cristo y la iglesia, preguntamos y decimos que solamente la iglesia verdadera, la que fue arrebatada, la que fue junto, así como estábamos hablando recién, la que fue junto a su novia, esos son los participantes. Ahora, esa iglesia está compuesta por todos los que creyeron y aceptaron a Jesús, vivieron de acuerdo a sus enseñanzas, a la palabra, vivieron en obediencia, también tuvieron comunión con él. Y esto es desde los apóstoles, que nació ahí la iglesia, desde los apóstoles hasta el presente. Esto también abarca a todas las naciones, sin distinción. Sabemos que hoy en todas las razas, en todas las naciones, en todas las condiciones, cualquier condición social, pobre, rico, que se están entregando al Señor, que le están reconociendo como el Mesías, que le están reconociendo como el Cristo que vino para salvarnos, todos esos son los participantes de la boda, incluyendo, inclusive, también al pueblo judío que haya reconocido a Jesús como el Mesías de la promesa. Y ya también lo hemos hablado, que todos los judíos, los hebreos, como le querramos llamar, los israelitas, que han vivido en todo el tiempo, desde los apóstoles hasta ahora, y le reconocen al Señor, ellos ya no son de raza, ya no decimos son raza judía, ya son hebreos, ellos pasan a ser la única raza que es la cristiana, que es la iglesia. Entonces, acá destacamos que esos son los únicos participantes en la boda. No va a estar la iglesia profesante, ya que yo les había comentado cuál era la diferencia. Y en el pasaje que leímos al comienzo, en Apocalipsis 19, 7 y 8, le sigue el versículo que dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, ahí nosotros tendríamos, porque yo quiero comentar esto, porque seguramente ustedes si leen, a lo mejor siguen leyendo, y van a encontrar este pasaje donde dice que bienaventurados los que son llamados, ya no habla de las bodas, ya habla de la cena de las bodas del Cordero. Bueno, ahí tendríamos un tema para tratar, pero debido a que hay muchas interpretaciones a quiénes serían estos invitados y que se basan en varias parábolas del Señor, decidí quedarnos más con los dos primeros puntos que hablamos, porque son más sencillos, porque también los mismos textos que usamos nos aclaran. Es algo que los textos mismos nos está diciendo el tiempo de las bodas. Entonces, solo les comento algunas cosas y basadas en las parábolas, algunos entienden que esos invitados a las bodas van a ser Israel, que para entonces ya ellos se volvieron al Señor, ya ellos se humillaron, ya ellos se postraron en la gran tribulación. Ya sabemos que la nación de Israel se va a volver al Señor. Y también entonces ellos van a ser invitados después, porque las bodas ya pasaron. Y también los gentiles son todos aquellos que no son judíos, que se han convertido en la gran tribulación. Ahora, esos son comentarios, por eso no quise ahondar mucho. Son hermosas las parábolas, son parábolas que evidentemente tomándolas como base, decir que Israel y los gentiles convertidos van a ser los invitados a las bodas, ¿no es cierto? Las parábolas son como
que son de Jesús vendrían a ser como un tipo de parábolas proféticas, ¿no? Pero por eso quedé nomás con los 2 puntos más sencillos y que los podemos entender mucho mejor. Ahora, lo que rescaté de esto, lo importante de esto, es que nosotros estemos preparados de tal manera para ser la novia, con nuestro vestido limpio, resplandeciente, y que no nos quedemos para que después seamos simplemente los invitados, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, bueno, amén, Señor, yo quiero ser la novia, quiero ser arrebatada, quiero ir junto al novio, quiero ser parte de la boda y no después quedarme y ser solamente invitada. Bueno, esto por el punto, digamos, de las bodas del Cordero. Yo sé que es muy sencillo, pero al ser sencillo creo que lo hacemos un poquito más comprensible. Después el segundo tema, porque como dije, ustedes van a ver en el pasaje que después le sigue un pasaje que dice la segunda venida de Cristo, a lo que hemos hablado de las bodas. Entonces vamos a ver algo sobre, tienen en pantalla la segunda venida de Cristo, y vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. El 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Volviendo a este versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos. ¿Quiénes eran viéndolos ellos? Bueno, eran los discípulos y todos los que estaban en el Monte de los Olivos cuando el Señor es ascendido, cuando el Señor se va entre las nubes y va al cielo. Después dice el verso 10, y estando ellos, nuevamente ellos los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. El verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Primera base para hablar de la segunda venida de Cristo. El punto número 1 respecto a la segunda venida de Cristo es que la segunda venida del Señor es literal. El pasaje que leímos es muy claro. Fue literal que Jesús fue al cielo y literalmente volverá en persona a la tierra. Ahora, acá es súper claro este pasaje que hemos leído, que es literal, él se fue, porque lo vieron. Ahora, no solamente que volverá literalmente, sino que lo interesante, lo impresionante realmente de esto, es que lo hará del mismo lugar que él ascendió. Ahora van a saber por qué estoy diciendo que es impresionante este texto, pero antes quiero leer en Hechos 1:12. Entonces dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un reposo. De un día de reposo. Ahora, ¿por qué digo que esto es impresionante? Porque aquí vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos, vemos el relato de cómo él se fue, la primera vez que él se fue. Pero nosotros encontramos una profecía, o sea, vimos que él se fue del Monte de los Olivos. Y encontramos una profecía en Zacarías 14:4 que dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente,
y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Entonces, aquí vemos una palabra en el Nuevo Testamento cumplida, que él se fue, lo vieron literalmente irse, y aquí encontramos una profecía que va a cumplirse, y cómo Dios ya le reveló al profeta Zacarías que él, cuando volvería, iba a volver al mismo monte de donde él fue llevado. Y yo no sé si recuerdan, no recuerdo en cuál estudio les comenté, que yo estuve en una conferencia de 3 días con un judío mesiánico en Paraguay. Él nos hablaba que vivía frente al Monte de los Olivos, y también nos comentaba que los geólogos estaban hablando de que el Monte de los Olivos está agrietándose. Entonces, esto vemos que es una revelación muy profunda y que esta profecía se va a cumplir, y que esta profecía va a ser así como dice, ¿no es cierto?, que sus pies se afirmarán en aquel día en el Monte de los Olivos, y este Monte de los Olivos se partirá en medio. Y también encontramos en Apocalipsis 1:7 que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estas profecías nunca, o sea que todavía no se han cumplido, y por eso sabemos que se van a cumplir en el tiempo del fin. Y respecto a lo que dice de que todo ojo lo verá, eso yo pongo entre comillas. Yo me estaba preguntando, y cuando estaba haciendo este estudio, ¿cómo será que lo interpretaron nuestros antepasados? ¿Cómo ellos interpretaron y todo ojo lo verá? Si ellos no conocieron la tecnología actual, ni aún la tele, hoy nosotros podemos aceptar esta profecía porque pertenecemos a esta generación, y porque también podemos sentirnos muy privilegiados al ver tantas señales que están cumplidas. Entonces, aquí vemos que nosotros estamos en una generación que podemos ver que esa profecía se va a cumplir, que dice que todo ojo lo verá, porque la tecnología hoy día entendemos que va a ser posible que esa profecía se pueda cumplir literalmente. Ahora, el segundo punto es: la segunda venida de Cristo es necesaria. Las señales, como mencioné, están todas cumplidas, pero un gran grupo de profecías no cumplidas aún es necesario, hace necesaria la segunda venida de Cristo. Esto porque con esta venida se concluye con juicios, que no se ejecutaron en la gran tribulación, ¿no es cierto? O sea, queda todavía que después que termine la gran tribulación, donde va a haber juicios, todavía no se concretaron todos los juicios. Entonces va a ser necesaria esa segunda venida de Cristo, porque yo les voy a mencionar unos cuantos puntos que en realidad va a ser la mitad de todos los puntos que habla el estudio sobre que esa segunda venida es necesaria para que se complete el cumplimiento de las profecías. Los tengo, estos puntos, con sus citas bíblicas, está todo bíblicamente, basado bíblicamente, pero no les voy a dar porque sería tomar demasiado tiempo, y si a alguien le interesa, entonces después personalmente podemos dar cada cita. Pero
entonces la segunda venida es necesario porque se concluye con los juicios que no se ejecutaron en la gran tribulación. Primero, su regreso a la tierra. Segundo, que los muertos oirán su voz. Tercero, que regresará al mismo monte, como estábamos diciendo, donde él ascendió. Que la iglesia volverá con él. O sea, hablamos recién también de la iglesia, la novia va a volver con él. Que todo ojo lo verá. Que él destruirá al anticristo, que se sentará en el trono de David, que reinará con sus santos, que a él se doblará toda rodilla, que los 12 apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a Israel. Estas son todas profecías que tienen que cumplirse y que son necesarias que se cumplan con la segunda venida de Cristo. Hay mucho más, casi la mitad para mencionar, pero les menciono algunas nada más. Todo este programa de los pactos de Dios con Israel, que aún no se cumplió, entonces es lo que requiere que venga el Señor por segunda vez a la tierra, para que todos los pactos, todo lo que Dios prometió, se va a cumplir cuando el Señor vuelva a la tierra, incluyendo también el otro tema del milenio, que en el milenio también se van a seguir cumpliendo pactos de Dios con el pueblo de Israel. Así que la segunda venida va a ser, como ya hablamos en varias oportunidades, entre el arrebatamiento y esos 7 años de la gran tribulación. Y el último punto, el tercero y último punto, dice: la segunda venida de Cristo será visible. Será visible, muy hermosa la ilustración, porque así mismo va a ser, y está basado en Apocalipsis 1:7. Nosotros recién hablamos de que su venida va a ser literal, pero esto que sea literal no nos confirma de que sea visible, ¿no es cierto? Porque puede venir literalmente, pero que sean pocos quienes lo vean y así muchos no van a creer. Pero en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, y ya dijimos esto también de que todo ojo lo verá. Ahora, así como Jesús fue públicamente repudiado, fue rechazado, avergonzado, fue escupido, así como públicamente le hicieron todas las cosas que le hicieron, él será también públicamente, cuando vuelva, presentado. ¿Y saben qué va a pasar? Que en esa oportunidad ya no lo van a humillar, ya no lo van a golpear, ya no va a ser rechazado. Dice Isaías 45:23, dice que toda rodilla se postrará. Y este pasaje de Isaías nosotros lo encontramos como referencia. ¿Quién habló? El apóstol Pablo habló de esta referencia de Isaías cuando el apóstol Pablo cita este texto y dice en Romanos 14:11, dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces vemos como el apóstol Pablo, tomando una cita del Antiguo Testamento, de una profecía en Isaías, él está citando. Entonces ya en esa oportunidad ya él no va a ser avergonzado, sino que toda rodilla se postrará delante
de él y toda lengua confesará a Dios. Así que esto, aunque nos parezca en una forma sencilla, son temas profundos de la palabra del Señor. Y yo siempre le pido al Señor que Él pueda darme esa sabiduría para que pueda llegar a todas las mentes. Algunas personas, lo mejor si hacemos con términos teológicos, con términos muy profundos, mucha explicación, van a entender. Pero sabemos que otras personas que puedan estar escuchando y que tal vez no tengan una base bíblica como para poder entenderlo muy profundamente, de esta manera ellos van a poder entender solamente que anotando los textos, leyendo la palabra. Ahora, no sé si tenemos un tiempito más, unos minutitos para concluir. No sé si... Tenemos 5 minutos, Estela. Quedan 5 minutos. Bueno, entonces, creo que en 5 minutos puedo hacer la aplicación, digamos así, con exhortaciones que están relacionadas con la segunda venida. Y también no voy a dar los textos, pero tengo todos los textos y rápidamente para poder abarcar en este tiempo, en cuanto a exhortaciones, en cuanto a la vigilancia. Velar porque no sabemos ni el día ni la hora. Exhortaciones al arrepentimiento, porque no sabemos cuándo vendrá. A la fidelidad, a no avergonzarse, porque dice la palabra en Marcos que el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él cuando venga en gloria. Exhortaciones a la muerte de la carne, morir a nosotros mismos para vivir para el Señor. Y exhortación a vivir en santidad, guardados en santidad para la venida de Jesucristo, dice en Primera de Tesalonicenses. Y estas exhortaciones fueron escritas por los apóstoles. Ellos la escribieron porque creyeron que un día el Señor volvería a la tierra. Y hoy, ¿cuál es nuestro desafío? Y con mayor responsabilidad, porque nosotros hoy vemos las señales que ellos no vieron, pero ellos creyeron. ¿Cuánto más nosotros que estamos viendo las señales tenemos que creer? Porque la palabra del Señor se está cumpliendo. Si bien faltan todas estas profecías, pero las señales sabemos que están cumplidas y que el Señor nos dé esa fuerza, esa fe para poder seguir adelante. No sé si podemos concluir aquí. Y cualquier pregunta, algo que no se haya entendido. Creo que fue bastante claro. Gracias a Dios, estuvo muy claro, muy preciso y muy concreto, ¿no? Todo aquello que hemos aprendido. Silvia. Sí, yo creo que, bueno, tendríamos que tener otra oportunidad para hacerte unas preguntas, ¿no? Pero no sé si en el tiempito que nos queda, a mí me gustaría que hagas nuevamente la diferencia entre ser la esposa, la novia y el invitado. La verdad que eso es algo que para retomar, ¿no? Se entiende muy bien, se entendió muy bien que la esposa, la que participa en las bodas del Cordero, es la iglesia verdadera. Sí. Todos aquellos que viven en santidad, que se van a ser vestidos de lino fino, eso se entendió perfecto. Pero quizás los invitados, sí, si nos podés decir sintéticamente. Por eso yo dije, ¿verdad? Que hay muchas explicaciones que yo no tengo problema tendría que ser a lo mejor en otro momento donde yo pueda dar específicamente los que
han tomado la certeza de que los invitados son Israel, las naciones que se convirtieron en la gran tribulación, y sería lindo tenerlo porque abarcaríamos las parábolas del Señor Jesús. Entonces estás invitada, antes que se corte, estás invitada a presentar ese tema cuando sea conveniente, sí, porque la verdad que me parece que es muy interesante. Queremos agradecerte por todo tu tiempo, por el tiempo que tomás para estudiar, para estar con nosotros, para compartir la palabra del Señor, y queremos bendecir tu vida. Así que le digo nuevamente a Alejandro, que de parte del Centro Cristiano de Oración, si puede despedirnos con una oración cortita. Amado Dios, te damos gracias nuevamente porque estuvimos aprendiendo más de tu palabra y principalmente renovando nuestra esperanza, Señor, en que tu venida está muy cerca, en que vamos a ser arrebatados a las nubes para encontrarnos juntos con nuestro amado Salvador. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de aprender y de aumentar nuestra fe y nuestra esperanza. Bendice la vida de la pastora Estela. Dale, Señor, más sabiduría, más entendimiento para que ella pueda transmitirlo a todos nosotros en estas próximas reuniones. Gracias te damos. Amén, amén. Y amén. Amén. Muchas gracias a todos y bendiciones. Nos vemos la semana próxima. Que el Señor